En 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, lanzó un desafío que parecía sacado de una novela de ciencia ficción: llevar a un hombre a la Luna y traerlo de regreso a salvo. Antes de que terminara la década, era plena Guerra Fría, y la carrera espacial contra la Unión Soviética se había convertido en un símbolo de poder y supremacía tecnológica. Pero en ese momento, Estados Unidos ni siquiera había enviado a un astronauta a orbitar la Tierra por más de unas horas. El reto era monumental. Se necesitaban nuevas naves, cohetes más potentes, trajes espaciales resistentes y tecnología nunca antes probada. Lo que pocos sabían era que detrás de este anuncio había un ejército de ingenieros, científicos y astronautas que dedicarían casi una década de sus vidas a convertir ese sueño en realidad. Y de ese esfuerzo nacería el proyecto que haría historia, el programa Apolo. El discurso de John F. Kennedy en 1961 no fue solo una promesa política, fue un desafío técnico, científico y humano sin precedentes. La NASA, apenas con experiencia en vuelos espaciales tripulados, se vio obligada a acelerar su aprendizaje a un ritmo vertiginoso. El programa Apolo fue concebido como una serie de misiones progresivas. Cada una de ellas debía superar retos específicos: pruebas de resistencia de la nave, sistemas de comunicación a larga distancia, maniobras de acoplamiento en órbita y, por supuesto, el alunizaje controlado. No era un salto directo a la Luna, era una escalera en la que cada peldaño estaba cuidadosamente calculado. Pero el camino estuvo marcado por la tragedia. En enero de 1967, durante una prueba en tierra, un incendio devastador se desató en la cápsula del Apolo 1. En apenas 17 segundos, las llamas y el humo cobraron la vida de los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee. La conmoción fue global y muchos dudaron de que el sueño lunar pudiera cumplirse. Sin embargo, la NASA convirtió el dolor en determinación, rediseñando completamente el módulo de mando, mejorando los materiales, eliminando riesgos eléctricos y reforzando todos los protocolos de seguridad. A partir de ahí, la curva de aprendizaje fue vertiginosa. En 1968, el Apolo 7 se convirtió en la primera misión tripulada del programa, orbitando la Tierra y probando los sistemas mejorados. Ese mismo año, en diciembre, Apolo 8 rompió barreras. Fue la primera nave tripulada en escapar de la órbita terrestre y rodear la Luna. Las imágenes de nuestro planeta azul flotando en la inmensidad del espacio marcaron a toda una generación. En mayo de 1969, Apolo 10 realizó un ensayo general del alunizaje. El módulo lunar descendió a tan solo 15 kilómetros de la superficie antes de volver a acoplarse con el módulo de comando. Tras años de investigación, ensayo y error, y millones de horas de trabajo de miles de ingenieros, científicos y astronautas, el mundo estaba a punto de presenciar lo imposible: el lanzamiento del Apolo 11. Era el 16 de julio de 1969. El amanecer en Cabo Cañaveral estaba teñido de una expectación que se sentía en el aire. Más de 1 millón de personas se habían reunido en las costas de Florida para presenciar un momento histórico. Millones más, alrededor del mundo, aguardaban frente a sus televisores. En la plataforma de lanzamiento 39A, el Saturno V, el cohete más poderoso jamás construido, se erguía como un coloso de 110 metros de altura, lleno de combustible líquido, pesaba más de 3.000 toneladas. Cada uno de sus 3 gigantescos motores estaba diseñado para superar una sola cosa: las leyes de la gravedad. A bordo, 3 hombres: Neil Armstrong, comandante y piloto del módulo lunar, un piloto de pruebas meticuloso y sereno; Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar, ingeniero y astronauta con precisión quirúrgica en cada cálculo; Michael Collins, piloto del módulo de comando, quien permanecería en órbita alrededor de la Luna mientras sus compañeros descendían a la superficie. La cuenta regresiva comenzó a sonar en todos los altavoces,
de -10, 9, 8. El rugido de los motores encendió el suelo y una nube de fuego y humo cubrió la base. 3, 2, 1. Encendido. Despeguen. El Saturno V ascendió lentamente, como si dudara abandonar la Tierra, pero pronto ganó velocidad, atravesando las capas de la atmósfera y llevando consigo no solo a 3 hombres, sino las esperanzas y sueños de toda la humanidad. En apenas 12 minutos, ya estaban en órbita terrestre. Allí, durante una vuelta y media alrededor del planeta, revisaron sistemas y se prepararon para la maniobra clave, la inyección translunar, un impulso final que los enviaría directamente hacia la Luna. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad contenía la respiración. El viaje había comenzado, y no había marcha atrás. Después de la maniobra de inyección translunar, el Apolo 11 abandonó la órbita terrestre y se adentró en el vasto vacío del espacio. Era un viaje de casi 400.000 kilómetros, que duraría poco más de 3 días. Allí no había amaneceres ni atardeceres, solo la luz constante del sol y el silencio absoluto. La Tierra se veía cada vez más pequeña, un punto azul flotando en la negrura infinita. Neil Armstrong describió esa vista como un mundo frágil y delicado, suspendido en la oscuridad. Durante el trayecto, la tripulación llevó a cabo tareas críticas: revisar los sistemas de soporte vital, ajustar la trayectoria, inspeccionar el módulo lunar Eagle, la nave que llevaría a Armstrong y Aldrin a la superficie. Michael Collins, desde el módulo de comando Columbia, se convirtió en el guardián de la misión. Él sería el encargado de pilotar la nave principal mientras sus compañeros se arriesgaban en la Luna. El tercer día, el Apolo 11 se acercó al destino. La Luna, con su superficie gris y llena de cráteres, crecía en la ventana. Era un paisaje sin vida, pero cargado de misterio y de historias que la humanidad había contado durante siglos. La nave realizó una maniobra de frenado para entrar en órbita lunar. A partir de ese momento, la tripulación empezó a dar vueltas alrededor de aquel satélite que, durante toda la historia humana, había sido solo un objeto lejano en el cielo nocturno. Ahora, estaban a punto de pisarlo. El 20 de julio de 1969, el módulo lunar Eagle se separó del Columbia. Dentro iban Neil Armstrong y Buzz Aldrin, listos para descender hacia la superficie lunar. Michael Collins permanecía en órbita, observando desde la distancia y preparado para traerlos de vuelta. El Eagle inició su descenso controlado hacia la región conocida como Mare Tranquillitatis, el mar de la tranquilidad. La nave debía seguir un plan preciso, pero, como suele pasar en la exploración, las cosas no salieron exactamente como estaba previsto. A mitad de la maniobra, una alarma comenzó a sonar. 1202. La computadora estaba sobrecargada de datos y casi interrumpió la misión. Desde Houston, el control de misión revisó rápidamente y dio la autorización: procedan. Pero Armstrong pronto notó otro problema. El lugar de aterrizaje estaba cubierto de rocas y cráteres. Si descendían ahí, el Eagle podría volcar. Así que tomó el control manual, guiando la nave con una precisión increíble mientras el combustible se agotaba. En la sala de control, todos contenían la respiración. Cada segundo era crítico. La cuenta regresiva del combustible llegó a menos de 30 segundos. Y entonces, la voz de Armstrong rompió el silencio. Houston, aquí base tranquilidad. El Eagle ha aterrizado. En la Tierra, la tensión estalló en aplausos. El primer alunizaje había sido un éxito, pero lo más importante aún estaba por suceder: bajar y caminar sobre la Luna. Eran las 2:56 del 21 de julio de 1969 cuando Neil Armstrong, después de abrir la escotilla del Eagle, comenzó a bajar lentamente por la escalerilla. La transmisión en vivo llegaba a millones de televisores en todo el mundo. Era la primera vez que la humanidad veía, en tiempo real, a un ser humano a punto de pisar otro mundo. Al dar su último paso desde la escalera hacia la superficie polvorienta, pronunció la frase que quedaría grabada para siempre en la historia: es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Su voz sonó clara y firme, mientras su pie dejaba la primera huella en el regolito lunar.
Minutos después, Buzz Aldrin se unió a él y describió la vista como una magnífica desolación. Juntos, colocaron la bandera de Estados Unidos, instalaron instrumentos científicos y recogieron muestras de roca lunar. Uno de los momentos más icónicos fue cuando hablaron directamente con el presidente Richard Nixon, quien los felicitó desde la Tierra en lo que llamó la llamada más histórica jamás hecha desde la Casa Blanca. En la superficie, Armstrong y Aldrin trabajaron durante 2 horas y 31 minutos, mientras Michael Collins continuaba orbitando, vigilante, a bordo del Columbia. La misión había cumplido lo que John F. Kennedy había soñado, poner un hombre en la Luna y traerlo de regreso sano y salvo antes de que terminara la década. Tras completar su histórica caminata lunar, Armstrong y Aldrin regresaron al módulo Eagle. Antes de subir, dieron una última mirada al horizonte gris y silencioso de la Luna, sabiendo que serían parte de un selecto grupo que siempre podría decir, yo estuve allí. Dentro del Eagle, se quitaron los pesados trajes espaciales y se prepararon para la maniobra más delicada, el despegue lunar. El módulo ascendente se separó de la etapa de descenso, dejando atrás la bandera, los instrumentos y sus huellas, que probablemente seguirán intactas por miles de años. El motor del módulo se encendió sin problemas, y poco a poco, la pequeña nave se elevó sobre el horizonte lunar. Michael Collins, orbitando en el Columbia, observó en su radar la aproximación de sus compañeros. El acoplamiento fue exitoso, y el reencuentro estuvo lleno de alivio y alegría. Por fin, los 3 astronautas estaban juntos de nuevo y listos para la segunda mitad de la misión, el regreso a casa. Antes de abandonar la órbita lunar, soltaron el Eagle, que quedó como un silencioso testigo del logro humano. Luego, encendieron el motor principal del módulo de mando para emprender el viaje de 3 días de regreso a la Tierra. En ese momento, la tensión no desapareció. Cualquier fallo en el motor o en los sistemas de soporte vital podía convertir la misión en una tragedia, pero todo funcionaba a la perfección, y el planeta azul crecía poco a poco en la ventana. Tras 3 días viajando por el espacio profundo, el Columbia se acercaba a su destino final, la atmósfera terrestre. La nave debía entrar con un ángulo extremadamente preciso, demasiado inclinado, y arderían como una estrella fugaz, demasiado plano, y rebotarían hacia el vacío. Michael Collins, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se colocaron en sus asientos, revisando cada indicador. Afuera, la Tierra ya no era un punto lejano, sino una esfera inmensa y azul, envuelta en nubes blancas. El momento llegó. El Columbia penetró en la atmósfera a más de 39.000 kilómetros por hora. La fricción convirtió el aire en plasma incandescente, rodeando la cápsula con un halo de fuego anaranjado. Durante varios minutos, las comunicaciones con Houston se interrumpieron. Un silencio que, para los ingenieros y el mundo entero, se sintió eterno. Luego, una señal rompió la tensión. Houston, aquí Columbia. Reingreso completado. El paracaídas principal se desplegó, frenando la cápsula hasta que descendió suavemente sobre el Océano Pacífico, el 24 de julio de 1969. Helicópteros de la Marina de Estados Unidos se acercaron para recuperar a la tripulación. A pesar del cansancio, los 3 hombres sonreían. Sabían que habían cambiado para siempre la historia de la humanidad. Pero antes de volver a la vida pública, debían pasar 21 días en cuarentena, por si acaso habían traído consigo algún microbio lunar. El mundo celebraba. En cada rincón del planeta, millones de personas compartían un mismo sentimiento, la certeza de que, cuando la humanidad se propone algo, puede alcanzar incluso las estrellas. La misión Apolo 11 no solo fue un triunfo tecnológico y científico, sino también un símbolo de lo que la humanidad puede lograr cuando une fuerzas y sueña en grande. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins no solo pisaron la Luna, abrieron la puerta a un nuevo capítulo en nuestra historia. Desde aquel pequeño paso en 1969, la exploración espacial ha seguido avanzando,
inspirando generaciones a mirar hacia arriba y preguntarse qué más hay allá afuera. La Luna fue solo el comienzo de un viaje que aún continúa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Apolo 11. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios de Historia en Bits. Déjanos en los comentarios qué parte de la misión te pareció más increíble o qué otro tema te gustaría que abordemos. Nos vemos en la próxima aventura histórica. Hasta pronto.